Febrero, día 20 del año 2020 de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Sin novedad en la posición, la silla del bienaventurado Pedro continúa vacante desde la muerte de su santidad Pío XII el 9 de octubre de 1958. San Euquerio, obispo. San Euquerio, uno de los más santos prelados de la Iglesia de Francia, florecía en el octavo siglo, así por el resplandor de su eminente virtud como por su fervoroso celo en promover la disciplina eclesiástica. Nació en Orleans, hacia el año de 690, de una de las familias más nobles de aquella ciudad. Su madre era una señora de singular virtud y de costumbres tan arregladas que tenía pocas imitadoras. Volviendo una noche de la iglesia, donde había asistido a maitines, se retiró a su cuarto y tuvo un sueño que la consoló mucho. Apareciósela un ángel, y después de haberla alabado la devoción y la frecuencia con que asistía a los divinos oficios, la anunció que el hijo que llevaba en su seno sería hijo de bendición, y con el tiempo un santo obispo. El nacimiento de aquel querido hijo regocijó extraordinariamente a toda la familia. Noticiosos todos de la visión de la madre, se preguntaban unos a otros: ¿qué cosa sería este niño con el tiempo? El deseo de no perdonar a medio alguno que contribuyese a proporcionar las grandes esperanzas que se habían concebido de él, movió a sus padres a suplicar a San Ansberto, obispo de Autun, cuya fama de santidad volaba entonces por toda la Francia, que se dignase hacerles la honra de bautizarle. Informado el santo prelado del misterioso sueño que había precedido a su nacimiento, tuvo singular consuelo en administrar el sacramento del bautismo a un niño por quien el mismo cielo parecía interesarse. Lleváronle sus padres a Autun, y el santo obispo le recibió con aquellos movimientos de gozo espiritual que inspiran a los santos los indicios o pronósticos de la futura santidad, exhortando a los virtuosos padres a que doblasen el cuidado en la vigilante educación de aquel hijo, que algún día había de honrarlos tanto. No se pasó mucho tiempo sin que descubriesen en el santo niño presagios poco dudosos de lo que había de ser. La dulzura de su natural, su docilidad y su modestia le hicieron amable desde la cuna. Parecía que había nacido con él la devoción, o a lo menos se anticipó al uso de razón, y se dejó ver en sus acciones antes que se la hubiesen enseñado. Ninguna cosa consolaba más a sus piadosos padres que ver la ansia y gusto con que el niño Euquerio se dedicaba a la oración. No se le podía dar mayor contento que decirle le habían de llevar a la iglesia donde estaba el niño con tanta compostura como con respeto, que parecía cosa sobrenatural. A la edad de 7 años le aplicaron al estudio. Como tenía mucho ingenio y era de un natural dócil y blando, en poco tiempo hizo admirables progresos. Distinguióse en las letras humanas y en las artes, saliendo muy aprovechado en la filosofía. Pero entre todas las facultades a que le aplicaron con tan feliz éxito, a ninguna se dedicó con igual gusto que a las que tratan de la religión. Estudió con ansia la teología, los sagrados cánones, los santos padres de la Iglesia, de manera que en poco tiempo fue correspondiente a su virtud su sabiduría. A la edad de 17 o 18 años era ya tenido por un pequeño prodigio de ciencia y de santidad. Nunca fue muchacho sino en los pocos años, y jamás se observó en él la menor puerilidad ni ligereza. Siendo inseparable de la verdadera piedad cristiana la devoción con la Santísima Virgen, fue tiernísima y afectuosísima la que toda la vida profesó Euquerio a esta señora, sin nombrarla por lo común con otro nombre que con el de su querida madre. Al paso de la edad iba creciendo su virtud, y como la oración había sido todo el entretenimiento de su niñez, tampoco tuvo otra diversión en su juventud que la lectura de buenos libros y los ejercicios de la más sólida piedad. Una virtud tan eminente y tan anticipada no podía quedarse en el siglo, ni el mundo parecía terreno a propósito para un corazón tan puro y tan recto. Al principio abrazó el estado eclesiástico, siendo obispo Leodoberto, y en pocos días era el ejemplar que se proponía para la imitación de todos los clérigos. Pero este estado, aunque tan santo, todavía le pareció muy peligroso, y como anhelaba a la más alta perfección, todos sus suspiros eran por la soledad. Pasó los ojos en el monasterio de Jumigens, situado a la orilla del río Sena, en la diócesis de Rouen,
donde reinaba la disciplina monástica con tanta regularidad que comúnmente era tenida por una de las casas religiosas más estrecha observancia. Fue recibido en ella nuestro santo como venido del cielo, porque la fama de su singular virtud no sólo había prevenido los ánimos en su favor, sino que ya le aclamaba como un modelo cabal de la perfección cristiana. A pocos días hizo conocer su trato que la fama no había hecho merced a su mérito. En el noviciado fue la admiración de los más ancianos y asombro aún de los más perfectos. Juntaba una profunda humildad y una austerísima mortificación con una inocencia, con un fervor que era de pasmo y aún de confusión de todos. 7 años pasó San Euquerio una vida tan penitente que renovaba en Yumieges aquellos espantosos ejemplos de penitencia que hasta entonces sólo se habían visto en los desiertos de Oriente. Su ayuno era continuo y austerísima su abstinencia. Ingenioso en mortificar aquellos sentidos que hasta allí se habían conservado inocentes, todo su estudio era crucificar su carne y macerar su cuerpo, de manera que el rigor de la penitencia parecía le dejaba vivir como por milagro. Era tan exacto en la observancia de las más menudas obligaciones de su instituto que jamás se le notó la menor falta de regla ni aun por inadvertida. Había recibido un don de contemplación tan elevado que pudiera decirse estaba continuamente en oración, y que su oración era un perpetuo éxtasis. Sublimado a la dignidad del sacerdocio, no se puede explicar con qué religión, con qué devoción, con qué fervor se llegaba a celebrar el santo sacrificio. Su encendido corazón, inflamado con un purísimo amor, se exhalaba en suspiros y se derretía en lágrimas. Habiendo muerto en este tiempo Severo, obispo de Orleans y tío de nuestro santo, así el pueblo como el clero a una voz pidió a Euquerio por obispo. Pero como todos tenían tan conocida su sincera y profunda humildad, correspondiente en todo a las demás eminentes virtudes que le acompañaban, se tuvo muy prevista su invencible repugnancia a toda suerte de dignidad eclesiástica, y que se resistiría obstinadamente al obispado, o se le pondrían en precisión de eludir sus deseos con la fuga. Para prevenir este inconveniente, el primer paso fue acudir a Carlos Martel, que con el título de maire o mayordomo de palacio gobernaba absolutamente todo el reino. Despachóle el clero de Orleans una diputación, pidiéndole diese su permiso para elegir a Euquerio por obispo, y suplicándole al mismo tiempo se dignase apoyar con su autoridad esta elección. Condescendió sin dificultad aquel príncipe con una súplica tan justa, y aun les dio uno de sus primeros oficiales para que fuese con ellos, y de su parte sacase a Euquerio de Yumieges, y lo condujese a Orleans. Luego que los diputados y el oficial llegaron al monasterio, declararon al santo como el clero y el pueblo de Orleans unánimemente le habían elegido por obispo. Al oír Euquerio esta noticia, quedó tan fuera de sí como si le hubiera sucedido la mayor desgracia del mundo, pero viendo que no se hacía caso ni de sus ruegos, ni de sus razones, ni de sus lágrimas, vueltos los ojos inundados en ellas a sus queridos hermanos, les suplicó, con el modo más tierno, más enérgico, más expresivo, que no permitiesen le arrancasen de su amable compañía para volverle a enredar en los peligrosos lazos del siglo, confesando con ingenuidad que a las más sagradas dignidades las miraba con temor, considerándolas como unas plazas fronterizas expuestas a mayores peligros de la salvación. Los monjes, por su parte, sensiblemente penetrados de dolor por aquella tierna separación, mezclaban sus lágrimas con las del afligido Euquerio, sin hallar otro consuelo en la pérdida de tan envidiable compañero, sino la consideración del mayor bien que resultaba a toda la Santa Iglesia. Fue en fin necesario dejar la amada soledad y marchar a Orleans. Allí encontró ya juntos a todos los obispos de las cercanías para la ceremonia de su consagración, la que se celebró en medio de numerosa clerecía y de casi inmenso concurso de infinito pueblo, que no se hartaba de dar gracias a Dios por haberle concedido a tan santo obispo. Luego que se vio a cuestas con el formidable peso de la dignidad episcopal, cuyas gravísimas obligaciones tenía bien comprendidas, dio toda su aplicación a desempeñarlas, entregóse enteramente al cuidado que pedía el gobierno de su iglesia, comenzó haciendo reflorecer la disciplina eclesiástica, y persuadió a que ninguna cosa contribuye tanto a la reformación de las costumbres del pueblo como la vida ejemplar de los eclesiásticos.
se aplicó singularmente a la reforma del clero. Fue su ejemplo la primera lección que le dio, teniendo el consuelo de recoger muy presto abundantes frutos de su laborioso celo. Mudáronse las costumbres populares y se vieron desterrados los abusos. La religión, la piedad y el culto divino reinaron en la diócesis de Orleans, comunicándose a las provincias vecinas la luz de su resplendor brillante. Portábase con todos el santo prelado con tanta dulzura, con tanto amor, con tanta benevolencia que, hecho dueño de sus corazones, todos le veneraban como pastor y todos le amaban como padre. Cuando andaba en la vista de su obispado, que era frecuentemente, le salían al camino en las villas, las ciudades enteras, correspondiendo el rendimiento con que recibían sus órdenes al asombroso espíritu que con él las dispensaba. Sería especie de prodigio que una virtud tan eminente y tan ilustre estuviese largo tiempo sin la prueba de la persecución. Aquella admirable unión que reinaba entre el pastor y el rebaño se turbó en fin por el artificio del infierno, en cuyos dominios hacía cada día nuevas conquistas el infatigable celo de nuestro santo. Desagradaban mucho al enemigo común, así la solicitud pastoral como los grandes frutos que hacía el santo prelado, y enfurecido con la rabia desplegó todos sus artificios para manchar la reputación de Euquerio por medio de la calumnia. Gozaba de una dulce paz en medio de su querido pueblo, continuada por casi 16 años, cuando trabajaron en hacerle sospechoso al príncipe, que hasta entonces había profesado singular estimación y veneración al santo obispo. Desencadenóse la envidia contra su severidad, que calificaba de aparente, pero sobre todo contra el celoso tesón con que se oponía a que los legos usurpasen los bienes de la Iglesia. Esto era puntualmente atacar a Carlos Martel por el lado flaco y tocarle en el punto más sensible. Como este príncipe se hallaba empeñado en tantas guerras, ya en defensa propia, ya contra los sarracenos, se había apoderado para sostenerlas de gruesas cantidades en las rentas eclesiásticas. Diéronle a entender que San Euquerio condenaba ardientemente su conducta, creyólo y sin examinar las circunstancias de aquellas acusaciones, resolvió castigar severamente al santo prelado. A su vuelta de Aquitania, donde había derrotado felizmente a los sarracenos, pasó por Orleans y dio orden a San Euquerio para que le siguiese a París y desde allí al palacio de Verneuil, que era una de las casas reales. Apenas llegó a ella cuando le desterró a Colonia, juntamente con todos sus parientes, sin querer dar oídos a su defensa. Hizo en Euquerio poca impresión la desgracia, el gusto de hallar la soledad y el retiro que apetecía le hizo mirar con complacencia el lugar de su destierro, pero sólo le trataron como a desterrado el tiempo que trataron de conocerle. Su eminente virtud fue, por decirlo así, una especie de hechizo, que luego le ganó el amor y respeto de todo el mundo. El pueblo y el clero le trató con mucha honra, y los principales de la ciudad contribuían tan liberalmente a cuanto había menester que causó celos al príncipe, de suerte que envió orden al duque de Aspengau para que hiciese salir de Colonia al santo obispo, y le transfiriesen a una de las plazas fuertes de Asbain, en este país de Lieja. Pero Dios le dio también tanta gracia en los ojos de este señor que muy lejos de tratarle como prisionero, le respetó sumamente y aun le hizo limosnero suyo. Habiendo obtenido del duque libre facultad para elegir el lugar que quisiese dentro de la provincia de Asbain, escogió la abadía de Tron, que fue su último retiro. Luego que se vio dentro de ella, sólo pensó en santificarse más y más con el ejercicio de las mayores virtudes. 6 años pasó una vida enteramente celestial, redobló sus penitencias y eran continuas su oración y sus vigilias. Hizo tanta impresión en todos los monjes el ejemplo del santo prelado que se reformó el monasterio. Parecía que en su vida había salido Euquerio del destierro, pero el total olvido que tenía de sus parientes y del mundo, finalmente, queriendo el Señor premiar los trabajos de su fiel siervo, le llamó del destierro a la feliz estancia de los bienaventurados, por una muerte preciosa. Fue su dichoso tránsito el día 20 de febrero del año 743, y en poco tiempo ilustró el Señor la gloria de su sepulcro con muchos milagros. Enterróle en la iglesia de Santrón, y casi desde entonces se comenzó a celebrar su fiesta.
137 años estuvo el santo cuerpo en la sepultura, hasta que en el año de 880 fue elevado de la tierra juntamente con el de Santrón y expuesto en lugar eminente a la pública veneración. La incursión de los normandos que sucedió al año siguiente obligó al obispo Francón a ocultar los dos cuerpos santos en la gruta donde hoy día son reverenciados. Véranse en una rica urna todo el cuerpo de San Euquerio, a excepción de un hueso principal que el año de 1606 se dio a la Santa Iglesia de Orleans. Martirologio romano. En Tiro, en Fenicia, la memoria de muchos santos mártires, cuyo número solo Dios sabe, a los cuales hizo morir con diversos géneros de suplicios Veturio, maestro de la milicia, en tiempo del emperador Diocleciano. Primeramente se les despedazó las carnes con crueles azotes, después se les expuso a bestias de diferentes especies, de las cuales los libertó Dios milagrosamente. En fin, habiendo añadido el tirano a todos estos tormentos los del fuego y del hierro, acabaron su martirio con este postrer suplicio. Los obispos Tiranión, Silvano, Peleo, Nilo, con el santo presbítero Zenobio, que excitaban a la victoria a toda esta gloriosa multitud, habiendo sido sus compañeros en el combate, alcanzaron también con ellos la palma del martirio. En la isla de Chipre, los santos mártires Potamio y Nemesio; en Constantinopla, San Eleuterio, obispo y mártir; en Presia, San Sadot, obispo, con otros 128 mártires, que por haber rehusado adorar al sol en tiempo del rey Sapor, con crueles muertes merecieron inmortales coronas; en Catania, en Sicilia, San León, obispo, esclarecido por sus virtudes y por sus milagros. En el mismo día, San Euquerio, obispo de Orleans, cuyos milagros le dieron tanta honra como sus enemigos habían inventado contra él negras calumnias. En Tournai, San Eleuterio, obispo y confesor. La misa es la que se dice del común de los confesores pontífices, y la oración la que sigue. Concédenos, oh Dios omnipotente, que la venerable solemnidad de tu bienaventurado confesor y pontífice, San Euquerio, nos aumente la piedad y el deseo de nuestra eterna salvación, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La epístola es del capítulo 44 y 45 de la Sabiduría. He aquí un sacerdote grande, que en sus días agradó a Dios, y fue hallado justo, y en el tiempo de la cólera se hizo la reconciliación. No se halló semejante a él en la observancia de la ley del Altísimo, por eso el Señor con juramento le hizo célebre en su pueblo. Dióle la bendición de todas las gentes, y confirmó en su cabeza su testamento, le reconoció por sus bendiciones, y le conservó por su misericordia. Y halló gracia en los ojos del Señor. Engrandecióle en presencia de los reyes, y le dio la corona de la gloria. Hizo con él una alianza eterna, y le dio el sumo sacerdocio, y le colmó de gloria para que ejerciese el sacerdocio, y fuese alabado su nombre, y le ofreciese incienso digno de él, en olor de suavidad. Reflexiones. Asombro es que esta ley no sea más generalmente observada. Es la ley del Altísimo, pues ¿quién puede resistirse a obedecerla? De la observancia o de la infracción de esta ley pende nuestra felicidad o infelicidad eterna, pues ¿quién se atreverá a violarla? Con todo eso, hay pocos que la observen con fervor y con puntualidad. ¿De dónde nacerá la inobservancia de la divina ley en muchas personas que por otra parte son piadosas y tienen una vida bastantemente arreglada? No de otro principio que de los respetos humanos. Este es el fantasmón imaginario, este es el grande escollo figurada en que se estrellan tantos proyectos y que hace infieles a tantas almas. Y en suma, esos respetos humanos, ¿qué vienen a ser? Un vano espantojo,
forjado por la fantasía, abultado por el amor propio, a quien da el mundo toda su autoridad, y de quien se vale el enemigo común para intimidar, para acobardar a las almas pusilánimes. Es un temor imprudente y necio de cumplir con su deber en punto de religión, de parecer cuerdo y virtuoso a los ojos de los que no lo son, y de tener una vida arreglada a la fe que se profesa. ¿Cuántas personas tocadas de la gracia de Dios, espantadas a la vista de sus desórdenes, se rendirán a los fuertes impulsos de la gracia si la vana aprehensión de los juicios del mundo, si los respetos humanos no sufocaran en ellas las más santas resoluciones y si no hicieran inútiles los esfuerzos de estas luces? Remordimientos agudos, sobresaltos saludables, proyectos de conversión, deseos virtuosos, plan de nueva vida, todo da a través a la vista de este fantasma. Quiérase antes pensar los días de la vida entre las amarguras de un corazón agitado, entre las turbaciones de una conciencia cruelmente atormentada. Quiérese antes vivir en desgracia de Dios, quiérese antes arriesgarlo todo que exponerse a la zumba, a la risa, a la censura de un montón de mentecatos, a quienes siempre pone de mal humor el mérito de otros, y que no pueden tolerar sean más prudentes que ellos los que en otro tiempo no fueron mejores. ¿Vióse jamás en el mundo temor más infundado, más mal empleada condescendencia ni deferencia, más irracional ni más injusta? Estáse en la firme persuasión de que el camino va errado, conócese claramente el riesgo, y el precipicio pálpase, confiésase la grande necesidad que hay de una pronta reforma, la gracia solícita, el tiempo vuela, el ejemplo, la experiencia, la fe, la razón, todo conspira a sacarnos del peligro, todo nos inclina al partido mejor, todo grita que es menester reformarnos. Conviénese en eso, pero un terror, pánico, nos hace tan cobardes, que se nos caen las armas de las manos, el vano fantasmón de los respetos humanos turba, desconcierta para el movimiento a los primeros pasos en tan gloriosa carretera. ¿Son acaso las dificultades las que nos acobardan? ¿Es acaso la devoción la que nos espanta? ¿Faltan por ventura atractivos a la virtud? No, por cierto. Aquel grande del mundo, aquel hombre de talento, aquel hombre de seso, aquella señorita joven, desengañados ya de las fantásticas ideas que deslumbran y encaprichan, hallaban no sé qué nuevo gusto en el ejercicio de la virtud. La gracia había hecho desaparecer la multitud de prestigios que los rodeaban. Y la misma gracia, por decirlo así, había allanado ya todos los caminos. Ya el semblante de la penitencia no les parecía tan feo, tan horroroso, ni encontraban ya tanta dulzura, tanto gusto en los placeres del mundo. Sí, comprendían ya, y aún lo palpaban, que una vida inocente, una virtud pura y sólida es copioso manantial de una alegría verdadera, de una tranquilidad que no se halla en otra parte. La vida de los santos que florecieron en todos los estados no les parecía ya prodigios tan raros que fuesen inaccesibles a la imitación. La virtud no sólo se les figuraba amable, sino fácil, o a lo menos no difícil. El horror a los desórdenes pasados, las máximas y los dictámenes presentes, todo prometía una dichosa conversión futura, una reforma pronta. Ya estaban, por decirlo así, con un pie en la tierra de promisión. Cuando el temor de unos monstruos fingidos, fabricados puramente por un terror pánico, por una imaginación desconcertada, los detiene, los desalienta, los hace volver atrás. Buen Dios, ¿será posible que nuestra imaginación únicamente ha de ser fecunda en obstáculos, en dificultades, en monstruos, cuando se trata de entrar en vuestro servicio? El Evangelio es del capítulo 25 de San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre que debía ir muy lejos de su país llamó a sus criados y les entregó sus bienes, y a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada cual según sus fuerzas, y se partió al punto. Fue pues el que había recibido los 5 talentos a comerciar con ellos, y ganó otros 5. Igualmente el que había recibido 2 ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor.
Mas después de mucho tiempo vino el señor de aquellos criados y les tomó cuentas, y llegando el que había recibido 5 talentos, le ofreció otros 5, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí otros 5 que he ganado. Díjole su señor, bien está, siervo bueno y fiel, porque has sido fiel en lo poco, te daré el cuidado de lo mucho. Entra en el gozo de tu señor. Llegó también el que había recibido 2 talentos, y dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí otros 2 más que he granjeado. Díjole su señor, bien está, siervo bueno y fiel, porque has sido fiel en lo poco, te daré el cuidado de lo mucho. Entra en el gozo de tu señor. Meditación de los respetos humanos. Considera que los respetos humanos son una injusta preferencia de los juicios de los hombres sobre los juicios del mismo Dios. ¿Qué cosa más irracional ni más indigna de un hombre de bien y de un hombre cristiano? Témese disgustar a quien nada importa darle gusto ni dejar de dársele, y no se teme desagradar a Dios, siendo ésta la mayor de todas las desdichas, y es lo peor, que se quiere desagradar a Dios no por desagradar a los hombres. Tiénese vergüenza, témese mucho el ser tenido por devoto, es decir, por siervo fiel de Dios, por discípulo de Jesucristo, por religioso observador de su ley y de sus preceptos. Si esto sucediese en medio del gentilismo, lloraríamos la desgracia de aquellos cristianos cobardes, de aquellos semiapóstatas, pero que esto suceda entre los cristianos, que en medio del cristianismo se tenga vergüenza del Evangelio, ¿pueden subir más de punto la irreligión, la impiedad y la malicia? Hónrase uno de estar en servicio de los grandes del mundo, y se avergüenza de estar en servicio de Jesucristo. ¿De cuándo acá es cosa vergonzosa ser hombre de bien, ser virtuoso, ser fiel? Los disolutos, los mundanos, hacen vanidad de las diversiones gentílicas, de las acciones más afrentosas, y los cristianos se han de correr de las acciones más santas. Ha de alabarse uno de pasar los días enteros en el juego, de entrar en todas las partidas de diversión, de brillar, de sobresalir en las concurrencias del mundo, y le han de salir los colores al rostro porque se le vea en el tribunal de la penitencia, al pie de los altares, en el templo santo de Dios con modestia y con respeto. No ha de tener valor para decir, y aún se ha de enfadar de que se sepa que se acaba de salir de unos días de retiro, de hacer unos santos ejercicios. Con qué viveza, con qué empeño se niega o se oculta que se ha visitado a los pobres del hospital, que ya se ha dejado el juego, que ya no se concurre al baile, que se ha desterrado para siempre de los espectáculos, que se hace profesión descubierta de ser cristiano, y que se cree al oráculo que dice, el que negare a Jesucristo delante de los hombres será negado de Jesucristo delante de su Padre. Esta conducta, ¿es extravagancia o es impiedad? ¿Es irreligión o es locura? Todo lo es ciertamente. Ah, mi Dios, qué confusión, qué dolor siento de haber tenido hasta aquí más atención a los hombres que a mi soberano dueño. Qué vivamente detesto tan vergonzosa, tan impía preferencia. Vos, Señor, a quien está patente mi corazón, estáis viendo lo que siento y lo que pienso. Punto segundo. Considera que si un discípulo de Cristo se hubiera mezclado entre el pueblo de los judíos y hubiera gritado con ellos, ¡Viva Barrabás y muera Jesús! ¡Qué indignación, qué horror no se tendría aún en el día de hoy contra aquel impío apóstata! ¿Y con qué execración no se escucharía su nombre hasta el fin de los siglos en toda la iglesia? Pues digo, ¿y el preferir el mundo a Jesucristo por un vil respeto humano es menos injurioso a Jesús? ¿Es menos escandaloso? ¿Es menos horrible? ¿Queda acaso por este cobarde, por este ingrato discípulo, que la ley de Dios no perezca? ¿Qué dirán si me reformo? Si no asisto ya a los saraos, a los convites, a las funciones del carnaval, a las fiestas licenciosas, pero dime, ¿y qué dirá Dios si asistes a ellas? Mas no importa, con Dios no se cuenta, se hace poco o ningún caso de que diga lo que dijere, puede más una necia vergüenza, un loco respeto humano, oh mi Dios, y a vista de esto, ¿quién negará ya que es muy necesario un juicio universal, que es indispensable la severidad de la divina justicia? Si haces esa buena obra, si enmiendas tus costumbres, si frecuentas los sacramentos, si entablas una vida regular y más cristiana, los hombres de juicio y de virtud te alabarán.
Dios lo aprobará, y tú te alegrarás eternamente. A la verdad, algunos libertinos, algunas mujeres mundanas, sin honra y sin cabeza, te zumbarán por algún tiempo. ¿Pero qué? ¿Has de hacer tu caso de lo que dice semejante gentecilla? ¿Has de hacer aprecio de sus insulsas, de sus impías necedades? ¿Y las has de temer hasta sacrificar tu paz, tu salvación y tu alma? ¿Que un necio, un impío, desaprueba la ley de Dios, y yo sacrifico mi deber, mi religión, mi conciencia a la impiedad, al capricho de ese necio? ¿Puede haber más odiosa extravagancia? Los mártires siguieron esta ley, defendieron esta ley a costa de su vida, en buena fe. Esas gentes que el respeto humano domina, estarían prontos a defender esta misma ley, a sostener su fe, derramando su sangre por ella. Bien sé, Señor, que jamás seré siervo vuestro, si quiero agradar a los hombres, pero esto es hecho. Señor, ya no más cobardía, ya no más humanos respetos, cuando se trata de serviros, aunque desagrade a todo el universo, como dé gusto a vos, Dios mío, nada me importa. Desde este mismo punto pongo toda mi gloria en serviros a vos, en agradaros a vos, cuidando poco de agradar ni desagradar a otro. Jaculatorias, rompamos ya las cadenas del respeto humano y sacudamos ya de nuestras cervices la tiranía de su yugo. Complácese Dios en despreciar también a los que no hacen caso de su majestad por complacer a los hombres, y tiene gran gusto de llenarlos de confusión. Propósitos. No se pase el día sin dar alguna prueba del desprecio que haces de los respetos humanos, y muestra en toda ocasión que no te avergüenzas del Evangelio. Cúmplase con estas dos obligaciones de palabra y de obra. Has hecho resolución y lo has ofrecido a Dios, de no jugar hasta la Pascua, de no concurrir más al baile, de desterrarte para siempre de los espectáculos, pues di públicamente y dilo con toda resolución que no quieres jugar hasta tal tiempo, que has renunciado eficazmente y para siempre a todo concurso, a toda diversión peligrosa, que quieres servir a Dios con mayor edificación y con más fidelidad de lo que has hecho hasta aquí. Levanta la voz y di con toda claridad que quieres pensar seriamente en el negocio de tu eterna salvación, y que estás resuelto a no perdonar medio alguno para conseguirlo. Di que no quieres tener otra regla para tu conducta, que las máximas de Jesucristo y los dictámenes del Evangelio, todo pende de decirlo con brío y con resolución. Si muestras timidez, date por vencido. En materia de costumbres, una vigorosa determinación vale una victoria, pero no te contentes con declarar el partido que has tomado. Haz que tus obras prueben tu resolución. El mundo solo persigue con sus zumbas, con sus frías bufonadas, a los virtuosos tímidos y cobardes, y a los que se avergüenzan de parecer lo que son. Pero a los que públicamente hacen resuelta profesión de serlo, los mira con respeto y con veneración. Si temes responder franca y descubiertamente, con aire libre y resuelto, que vas a encomendarte a Dios, que vienes de la iglesia, esa necia cobardía, ese contemporizar fuera de tiempo, prueban que la intención no es la más pura, que tu fe está muy tierna, que tu devoción es muy dudosa. Mírase esa media devoción como una especie de escena cómica, con que quieres divertir al público, y eso es lo que hace reír a unos y pone de mal humor a otros. Y con efecto, si estás resuelto a servir a Dios sinceramente, ¿a qué propósito avergonzarte de una cosa que a todo el mundo honra tanto? 2. Es error persuadirse uno que sería vanidad declararse tan presto y tan descubiertamente por el partido de la virtud. Este es el maligno artificio de que ordinariamente se sirve el demonio para engañar a las personas que se convierten, pero acuérdate que es un excelente medio para perseverar en la virtud. Profésala desde luego, a cara descubierta. Este generoso, este ruidoso principio hace que las mismas armas del enemigo sirvan para combatir. Una vez que se abrazó públicamente el partido de la virtud, la honra, la razón y hasta los mismos respetos humanos sirven de barrera para defenderse de las inconsistencias. Tarde o temprano se conoce el buen efecto de aquellos primeros pasos. Después de haber metido tanto ruido, sería mucha vergüenza volver atrás. Dichosa necesidad, dichoso fruto de aquella animosa declaración. 3. ¿Quieres pues librarte desde luego de los importunos sobresaltos del amor propio y de los artificiosos lazos del enemigo? Pues afecta, por decirlo así, dejarte ver en público con un vestido modesto, con una compostura, con unos modales, que ellas mismas estén publicando tu mudanza. Muéstrate resuelto y determinado por todas tus respuestas, prontas y precisas en punto de la virtud.
Una de las más piadosas y de las más útiles declaraciones es ir a oír misa con modestia y con devoción, ejemplar en aquellas mismas horas y a aquellas mismas iglesias donde antes te dejabas ver con tan poco respeto y con ninguna reverencia. Algunos cristianos hay tan generosos y tan santamente intrépidos que de propósito comulgan algunas veces en la misa de los indevotos y de los perezosos, es decir, en la misa de las 11 o 12, a que suelen concurrir los pasiverdes. Ciertamente que son muy debidos al público estos buenos ejemplos. Guárdate bien de detenerte un punto en confesar que vas a visitar al Santísimo Sacramento, que vienes de hacer lo mismo con los pobres, etc., pues que se ha de hacer vanidad en el mundo de decir que se va o que se viene de la comedia, y se había de tener vergüenza de decir que se va a la iglesia o que se viene del hospital. Ten horror toda la vida de una timidez, de una cobardía tan indigna. Nótese que esta lectura es del siglo XVIII, cuando todavía se podía asistir a misa en todas partes. Que el testimonio de esta santa vida sirva de alimento para todo cristiano, que haciendo uso de razón considere que el celo con que se debe defender la verdadera fe católica no es negociable, que debe ser capaz de llevarnos a la misma muerte y lograr la corona del martirio de ser necesario antes que abrazar cualquier doctrina humana, modernista, naturalista o racionalista que conducen indefectiblemente al indiferentismo religioso y al falso ecumenismo, banderas y estandartes de la falsa iglesia de los últimos tiempos con sede en el Vaticano. ¡Viva María Santísima! ¡Viva Cristo Rey!